Yo grité, ay la culebra. Yo grité, ay la culebra. La gente salió. Hola, nosotros somos Franco Solís, María Fernanda, Martínez Borgoño, Daniela Michelle, Pastrana Ruiz Jacqueline, Robles Escamilla Frida Paulina y Vázquez Jiménez Atiare Coset Giovanna, de la UDA de Cordados de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Y en este video te vamos a hablar sobre qué son los favoterápicos, cómo se elaboran y cómo se usan. ¿Qué son los favoterápicos? Los favoterápicos son productos o medicamentos biológicos en donde se utilizan fragmentos FABD que son obtenidos de los caballos. Los caballos son inmunizados con venenos de alacrán, de arañas o de serpientes y se les saca la sangre y a partir del suero de esa sangre estos favoterápicos se producen y están sirviendo mucho para resolver los envenenamientos de nuestro país y también en otros países. Los favoterápicos son el único producto terapéutico eficaz disponible para neutralizar los efectos del envenenamiento debido a mordeduras de serpiente, picaduras de alacranes y otros animales ponzoñosos. Cuando el favoterápico es administrado al paciente intoxicado, el antiveneno tiene la capacidad de neutralizar el o los venenos que fueron utilizados en su producción. Esta opción, que también puede ser útil y eficaz para el tratamiento de casos moderados y graves de pacientes con COVID-19. Lo que se trata en este caso es utilizar los anticuerpos que son producidos por el organismo, en este caso el caballo, para que rápidamente, cuando son inyectados en las personas, resuelvan los problemas de envenenamiento y esperemos que también sirvan para resolver algunos de los problemas que causan la infección con el coronavirus. Existen varios tipos de favoterápicos. El primero es el favoterápico polivalente antialacrán. Este es un suero. Es una preparación modificada por la digestión enzimática liofilizada y libre de albúmina. El favoterápico polivalente antiarácnido igual es un suero. Esta es una preparación que contiene las inmunoglobinas específicas digeridas y purificadas capaces de neutralizar el veneno de arácnidos. Favoterápico polivalente antiviperino. Es una preparación de inmunoglobinas especificadas modificadas por la digestión enzimática liofilizada y libre de albúmina, con una capacidad neutralizante de no menos de 790 dLs de veneno de Crotalus sp y de veneno de Brotus sp. Y por último, el favoterápico polivalente anticoralillo. Igual es un suero. Esta es una preparación modificada por la digestión enzimática liofilizada y libre de albúmina con una capacidad neutralizante del veneno de Microrus sp. Como antecedentes de los favoterápicos, tenemos que en 1887, en la Universidad de Michigan, se realizó por primera vez una inmunización con un veneno de serpiente. Esta fue la Crotalopurus tergeminus y fue llevado a cabo por Sewall. En estos experimentos se llegó a la conclusión de que al realizar repetidas inoculaciones en palomas, esto con dosis subletales del veneno de la serpiente, se producía un incremento de su resistencia a sus efectos. Un año después, en 1888, Emily Rose y Alexandre Yersin demostraron que la sangre de un animal inmunizado contra la toxina diftérica era capaz de protegerlo cuando éste se le ponía en contacto con la toxina. Para 1980 tenemos que Emil Behring y Shibasakuro Kitasato acuñaron el término de seroterapia al confirmar la transferencia pasiva de la inmunidad mediante el suero de conejos, estos inmunizados contra las toxinas diftérica y tetánica.
Un año después, en 1981, se inicia la aplicación del antisuero para el tratamiento de la difteria. Para 1985 tenemos que Calmet y Bertrand presentan de manera simultánea pero independiente sus observaciones sobre las propiedades antitóxicas del suero de animales inmunizados con venenos de cobra y otras serpientes. 3 años después, Calmet reporta por primera vez el tratamiento exitoso de pacientes con suero antiviperino. Este protocolo de Calmet es usado por diferentes investigadores del mundo que comienzan con el desarrollo de antivenenos. Entre esos investigadores podemos destacar a Vital Brasil, que desarrolló el primer suero polivalente en el Instituto de Butantan. Para la década de los 50 se reconocen los efectos secundarios del uso de estos sueros, con una enfermedad que fue nombrada la enfermedad del suero, por lo que comienza a utilizarse las gamaglobulinas hiperinmunes, que son purificadas a partir del suero, esto para reducir las reacciones secundarias, pero a pesar de esto, las reacciones se seguían presentando. Después de estos sucesos, surge la tercera generación de los sueros, en donde la inmunoglobulina IgG específica es tratada con pepsina. De esta manera se obtienen los fragmentos Fab y así se evitan las reacciones tempranas adversas debidas a la activación del complemento. Esta forma de utilizar el anticuerpo da el nombre por el que ahora se les conoce como faboterapia al tratamiento con esta preparación. Es importante mencionar que en México los primeros sueros fueron fabricados por Isauro Benzor en 1927 y fueron sueros equinos hiperinmunes contra el veneno de alacrán. Y en 1930 se conoce como el inicio de la seroterapia en nuestro país. En la actualidad se trata el mejoramiento en la calidad, enfocados en obtener productos de alta pureza y libres de agregados. Desafortunadamente, la tecnología de purificación incrementa el costo de producción. ¿Cómo se elabora un fagoterápico? El antiveneno consiste en inyectar una pequeña cantidad de veneno blanco en animales como caballos, ovejas, cabras, conejos, entre otros. Estos animales van a tener una respuesta inmune al veneno y van a producir anticuerpos contra el veneno de la molécula activa. Estos pueden extraerse de la sangre de animales y utilizarse para tratar el envenenamiento en otros animales. A nivel internacional, el antisuero debe cumplir con ciertos estándares de farmacopea y de la Organización Mundial de la Salud. El suero polivalente se produce mediante la inmunización activa de caballos adultos sanos con una mezcla de partes iguales de los venenos de la serpiente terciopelo, de la serpiente cascabel y de la serpiente cascabel muda o matabuey. Para realizar este antiveneno es necesario seguir algunos pasos. El primer paso es la obtención del veneno. La producción del suero polivalente va a iniciar con la extracción del veneno de ejemplares pertenecientes a las especies terciopelo, cascabel y cascabel muda, pero para la producción del suero anticoral va a iniciar con la extracción del veneno de ejemplares pertenecientes a la especie Micrurus nigrucintus. Posteriormente, para poder conservar las estructuras y la actividad de los diferentes componentes del veneno, este es estabilizado mediante un proceso denominado liofilización, donde el agua se sublima y el veneno es recuperado como un polvo seco que puede ser almacenado por mucho tiempo y no se descompone, y al disolverse en agua va a recuperar las propiedades que tenía como el día de su extracción. Segundo paso. El segundo paso es la obtención del plasma hiperinmune. Una vez liofilizado el veneno, se va a emplear para hacer una serie de inyecciones que se administrarán vía subcutánea a los caballos, siguiendo un programa de inmunización establecido. El sistema inmunológico de los caballos va a reconocer a las proteínas del veneno como extrañas y va a responder de una manera compleja caracterizada por la producción de anticuerpos que se van a dirigir a los elementos del veneno.
Una vez hecho esto, los caballos son sometidos a una extracción de sangre, la cual no va a comprometer su salud y posteriormente se va a dejar reposar en refrigeración y el proceso se realizó bajo condiciones de sepsis y se va a almacenar en bolsas anticoagulantes. Una vez refrigeradas, las células sanguíneas se van a sedimentar y va a ser posible separar el plasma donde se encuentran los anticuerpos que constituyen el principio activo de los antivenenos. Es importante mencionar que para evitar cuadros de anemia en los caballos, los paquetes de glóbulos rojos son resuspendidos en transfusión sanguínea y se vuelve a hacer una transfusión al caballo respectivo. Al terminar, los animales van a ser llevados al campo donde van a descansar y se van a recuperar para ser empleados nuevamente. El tercer paso consiste en la purificación de los anticuerpos. Para ser purificados es necesario adicionar ácido caprílico al plasma, ya que en el plasma están la mayoría de las proteínas presentes que poseen actividad neutralizante para el veneno, excepto algunas como la albúmina. Estas son precipitadas y removidas por filtraciones. El producto resultante es una solución estéril de anticuerpos equinos que es formulada a pH fisiológico con preservantes y excipientes. De este producto se toman varias muestras al azar y se envían a laboratorios para control de calidad. De esta manera se revisan los lotes y es posible enviarlos para su distribución y uso, ya sea de forma líquida o en forma liofilizada, es decir, en polvo. Y esta última es necesario comentar que es más estable para su almacenamiento, pero requiere ser disuelto antes de su uso, por lo que puede retrasar al momento de la aplicación. Una vez concluidos estos pasos, se procede a empacar y a etiquetar para saber si es suero polivalente o anticoral y en qué estado se encuentra, ya sea de manera líquida o liofilizada y si es para uso humano o veterinario. El flavoterápico polivalente antialacrán, es necesario que el veneno sea inoculado en una persona o huésped. A la acción de la picadura del alacrán inoculando veneno se le llama alacranismo. Se corta el telzón del alacrán, se macera y ese macerado se inyecta al caballo. De esa manera se producen los antivenenos. Una estrategia es que sea mucho más fina la producción. Esto quiere decir que no se inyecten todos los componentes que se encuentran dentro de la glándula del veneno, sino que solo se inyecten aquellos componentes que son responsables de la toxicidad. Aunque este flavoterápico es muy eficiente, continúa siendo de origen animal y contiene anticuerpos contra todos los componentes del veneno. Aunque actualmente se está innovando para evitar el uso de animales para la producción de estos antivenenos, e incluso hay un proyecto que está realizando el grupo del Dr. Baltasar Becerril, en el que se encarga de hacer esos anticuerpos de forma recombinante, evitando así el paso de inmunización de los caballos. El aspecto innovador de este trabajo es desarrollar en el laboratorio fragmentos de anticuerpos de origen humano que sean neutralizantes de esas toxinas. Y si son productos que se generan en términos de buenas prácticas de manufactura, puede ser un flavoterápico innovador de origen humano, capaz de sustituir al flavoterápico actual. Flavoterápico polivalente antialacrán. Es una solución inyectable. El flavoterápico está constituido por fragmentos FAB'2 de inmunoglobulina G o IG, hiperinmune antialacrán de caballo. Los caballos son hiperinmunizados con veneno de alacrán centuroides SCP. La IG es una globulina formada por dos pares de cadenas polipeptídicas, cuya función principal es reconocer y unirse a antígenos. Desde el punto de vista funcional, la IG está formada por dos regiones, la fracción FAF, fragmento de unión del antígeno o variable, y la fracción FC, fragmento cristalizable o constante. Dos fragmentos FAF primos unidos por un puente de disulfuro constituyen el denominado fragmento FAB'2. Este tiene los sitios de unión específicos contra el veneno de centuroides SP. La fracción FC de la
inmunoglobulina completa puede unirse a receptores de monocitos y linfocitos. Activa el complemento y permite su transferencia placentaria. Asimismo, es la región de la molécula con mayor capacidad inmunogénica y antigénica. Todas estas características se eliminan en los fagoterápicos, disminuyendo considerablemente el riesgo de desarrollo de efectos secundarios. Para que el veneno pueda ejercer su efecto tóxico, necesita llegar al órgano blanco de su acción nociva. Una vez en el órgano, debe acoplarse al receptor o sustrato específico donde ejerce un efecto tóxico. El fagoterápico impide que el sitio activo del veneno interactúe con su receptor y por lo tanto evita que se desencadenen los mecanismos fisiopatológicos de la intoxicación. Si el veneno ya se unió a su receptor, se requieren fragmentos FAB'2 que tengan mayor afinidad por el veneno que la afinidad del veneno por su propio receptor para revertir la intoxicación. Fagoterápico polivalente antiarácnido. Solución inyectable. Está constituido por fragmentos FAB'2 de inmunoglobulina G. Hiperinmune antilatrodectus de caballo. Los caballos son hiperinmunizados con veneno completo de la especie Latrodectus sp. Este tiene dos sitios de unión específicos contra el veneno de dicha especie. Fagoterápico polivalente antiviperino. También es una solución inyectable. Fagoterápico polivalente inmunefab se une y neutraliza el veneno de las toxinas, facilitando su redistribución fuera de los tejidos y su eliminación del cuerpo. La administración después del envenenamiento ha demostrado prevenir o revertir la progresión del daño a los tejidos locales, hinchazón, dolor, equimosis, el daño a los tejidos vasculares, hipotensión, taquicardia, coagulopatía y toxicidad neurológica, constituido por fragmentos FAB'2 de inmunoglobulina G, hiperinmune antivipérida de caballo. Los caballos son hiperinmunizados con veneno de Crotalus sp y Botrops sp. Ejemplos de fagoterápicos y modo de uso. Un ejemplo es el acramín. Es un fagoterapéutico que se ocupa en caso de picadura de alacrán y la dosis va a depender de la edad del individuo y de la gravedad de los síntomas de este. En cuanto a la administración, es intravenosa y la dosis en niños es mayor debido a la concentración de veneno por kilogramo de masa. Una recomendación es que no se debe administrar ninguna bebida y alimento al individuo que fue afectado. En el caso de la lactancia y el embarazo no se tienen estudios, por lo que se debe evaluar el grado de envenenamiento y evaluar el riesgo versus beneficio de aplicar este fagoterápico a una mujer embarazada. En la tabla que vemos a continuación se puede observar el grado de envenenamiento que se divide en 3, grado 1 leve, grado 2 moderado y grado 3 severo. En el grado 1 los síntomas van a ser dolor en el sitio de la picadura, parestesia local, prurito nasal. Dependiendo del grupo de edad, que en este caso va a aplicar a cualquiera, solo sería un frasco. En el grado 2 moderado se van a presentar los síntomas y signos de cuadro leve, además de inquietud, distensión abdominal, disnea y dolor retroesternal. En el caso de menores de 15 años se van a aplicar 2 frascos y en caso de mayores de 15 años se va a aplicar un frasco. En el grado 3, que también es llamado severo, los síntomas y signos del cuadro moderado van a ser más intensos, además de que se va a presentar una sensación de cuerpo extraño en la garganta, convulsiones, vómitos frecuentes, ceguera transitoria, hipertensión arterial, molestia vaginal y edema agudo pulmonar. En el caso de menores de 15 años, se van a administrar 3 frascos y en el caso de mayores de 15 años se van a administrar 2 frascos. El siguiente fagoterápico es Aracmin Plus. Este fagoterápico se va a aplicar cuando hay una mordedura de la araña viuda negra. La dosis se va a emplear por síntomas y edad, igual que en el caso anterior, y la administración va a ser intravenosa. Si la progresión del cuadro clínico es rápida, se puede aplicar de inmediato otra dosis igual a la inicial
y en caso se pueden aplicar las necesarias para neutralizar el veneno. Es importante resaltar que no se debe administrar alcohol, líquidos o alimentos porque existe un riesgo de asfixia por broncoaspiración. De acuerdo con el uso de este fagoterápico durante el embarazo y la lactancia no se tienen estudios, por lo que se debe evaluar con el grado de envenenamiento que presente la persona afectada. En esta tabla se puede observar que igual vamos a tener 3 grados de envenenamiento. En el primero puede ser dolor en el sitio de la mordedura, dolor de intensidad variable, va a haber mareo, hiperreflexia y el grupo de edad, en caso de cualquier grupo de edad, va a ser cualquiera y se le va a administrar un frasco. En el grado 2 es moderado, van a presentar los síntomas y signos de cuadro leve más acentuados, más disnea, cefalea, opresión torácica, espasmos, contracturas musculares, y en caso de ser menor de 15 años se le va a administrar 2 frascos y en caso de ser mayor de 15 años va a ser de 1 a 2 frascos. En el grado 3 o severo se van a presentar los síntomas y signos de cuadro moderado, más acentuados, más delirio, alucinaciones, retención urinaria, taquicardia, braquicardia, rigidez muscular generalizada, broncoconstricción. Y si es menor de 15 años se le van a administrar 3 frascos y si es mayor de 15 años se le van a administrar de 2 a 3 frascos. El siguiente fagoterápico es Coralim. Este fagoterápico se va a administrar cuando hay una mordedura de la serpiente coralillo. La administración va a ser intravenosa y ya que la mordedura de coralillo es una urgencia, el paciente debe estar hospitalizado y debe ser monitoreado. En cuanto al tratamiento, se pueden usar terapias de apoyo como soporte ventilatorio, hidratación y analgésicos, pero se deben evitar los analgésicos que deprimen el centro respiratorio porque puede producir efectos sobre la respiración. En este caso tampoco está presentado un límite máximo de dosis, por lo que deben aplicarse las necesarias para neutralizar el veneno. Es importante recalcar que no se deben aplicar torniquetes en la extremidad de la mordida ni succionar o hacer cortes sobre la mordida, ya que estas maniobras no van a servir, van a acentuar el edema y pueden producir necrosis. En cuanto al uso durante la lactancia o el embarazo, no está contraindicado y de no aplicarse hay un alto riesgo de que se desencadene un trabajo de parto prematuro o incluso se presente muerte intrauterina del producto. Para la lactancia, se debe descontinuar la lactancia cuando se administre el producto, pero no por el uso del fagoterápico, sino por la gravedad del envenenamiento que pueda llegar a presentar. Una vez que esté dado de alta, puede reanudar la lactación. Aquí en el cuadro se puede observar las dosis y los grados de envenenamiento. En el grado 1, que va a ser leve, se va a presentar alrededor del área un poco de dolor, hemorragia por los orificios de la mordedura, y en niños se van a presentar de 2 a 3 frascos y en adultos 2 frascos. En el grado 2 o moderado se va a presentar el cuadro 1 más acentuado, además de que se va a presentar visión borrosa y dificultad para respirar. Entonces en niños se le va a administrar de 5 a 6 frascos y en adultos 5 frascos. En el grado 3, que es el severo, se va a presentar el cuadro 2 más acentuado, más trastorno del equilibrio, dolor maxilar inferior, voz débil, ausencia de reflejos, gran dificultad para respirar. Entonces en los niños se les va a administrar una dosis de 8 a 9 frascos y en los adultos 8 frascos. El siguiente fagoterápico va a ser Activigmin. Este se va a administrar por picadura de serpientes, que en este caso va a ser cascabel tropical, cascabel diamante o cascabel del altiplano. En cuanto al uso del embarazo, igual que los anteriores, no se tienen estudios, por lo que va a depender del grado de envenenamiento y esto va con relación al riesgo versus beneficio. Se va a evaluar de forma individual. Una recomendación importante es que no se administren alimentos ni bebidas al paciente y la vía de administración puede ser intravenosa y se va a hospitalizar al paciente y se va a estar monitoreando. Es importante señalar que no se debe aplicar un torniquete en la extremidad afectada y no se debe succionar o hacer cortes sobre el área de mordida porque estas maniobras no van a servir y van a acentuar la gravedad. Algo que se puede hacer es
marcar al miembro mordido en 4 puntos diferentes para medir la circunferencia e ir valorando el aumento o disminución de este, ya que si disminuye nos mostraría un buen pronóstico. No se tiene establecido un límite máximo de dosis, por lo que se pueden aplicar las necesarias hasta neutralizar el veneno. En la siguiente tabla se pueden observar las dosis y los grados de envenenamiento. En el grado 0 es cuando está en sospecha. Entonces, en tanto como niños y adultos solo se van a tener en observación. En el grado 1 se van a presentar las huellas de los colmillos, la hemorragia por los orificios de la mordedura y el edema debe medir de diámetro más o menos 10 centímetros. A los niños se les va a administrar de 6 a 10 frascos y a los adultos de 3 a 5. En el grado moderado se va a presentar el grado 1 más acentuado, un edema de más de 10 centímetros, náuseas, vómito, y en los niños se les van a aplicar 15 frascos y a los adultos de 6 a 10 frascos. En el grado 3 o severo se va a presentar el grado 2 más acentuado, el tejido ya va a estar necrosado, va a tener dolor abdominal y se le va a administrar a los niños de 20 a 30 frascos y a los adultos de 11 a 15. Aquí se va a presentar un grado 4 que es muy severo, que va a ser el grado 3 más acentuado y se puede acompañar de choque, disfusión orgánica y el coma. Entonces en niños se van a administrar más de 31 frascos y en los adultos más de 16 frascos. El siguiente faboterápico aplica para las picaduras de la araña violinista. Va a ser de administración intravenosa, pero también se puede administrar por vía intramuscular, aunque pues va a ser un proceso más lento. No se tiene un límite máximo de dosis, por lo que se pueden aplicar igual las necesarias para neutralizar el veneno. En el caso del uso durante el embarazo y la lactancia, no se han realizado estudios y va a depender del grado de envenenamiento de la persona y se debe valorar individualmente. Algunas reacciones secundarias que puede presentar es la hipersensibilidad tipo 1, que puede provocar broncoespasmos, y también puede presentar la hipersensibilidad tipo 3, que se caracteriza por urticaria después de 5 a 15 días posteriores a la administración del producto. De acuerdo con la gravedad, se puede evaluar la necesidad de usar terapia de sostén, que puede ser aplicación de oxígeno, hidratación, antibióticos, analgésicos, etc. En la siguiente tabla se puede ver el tiempo de evolución. De 1 a 6 horas se pueden presentar síntomas cutáneos como la mordedura, cambios inflamatorios y tal vez un dolor progresivo. En los niños se van a administrar 2 frascos y en los adultos 1 frasco. De 6 a 12 horas se va a presentar una hemorragia y se le deben administrar a los niños 4 frascos y a los adultos 2 frascos. De 48 a 72 se le puede presentar una úlcera excavada e igual en los niños se van a aplicar 4 frascos y en los adultos 2 frascos. El tiempo de evolución de 3 a 10 días va a ser un proceso activo y en los niños se pueden aplicar 4 frascos y en los adultos 2 frascos. También otros síntomas en el transcurso de las 6 horas a los 10 días se pueden presentar náuseas, vómito, fiebre, dolor abdominal y en un caso ya muy grave, la muerte. Yo grité, ay la culebra, yo grité, ay la culebra, la gente salió.